todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo video. Hoy en día voy a compartir con vosotros, con vosotras un nuevo mensaje y antes de empezar vamos a orar. Padre Celestial, gracias porque tú me permites, tú me das la oportunidad, tú me das la oportunidad de hacer ese video y antes de empezar quiero preguntarte de usar mi voz, de hablar a través de mis palabras para que las personas que van a escuchar ese mensaje puedan ser edificadas y dirigidas hacia Jesús. Y te mando todo eso en el nombre poderoso de Jesús Cristo. Amén. Así que la breve exhortación que el Señor puso en mi corazón para compartir con vosotros es la siguiente. El verso que el Señor me dio es este. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 5. Y en ese pasaje es el Señor Jesús quien se dirige al ángel de la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Y Jesús dijo, recuerda de dónde has caído y las primeras obras. Y para mí, actualmente, la parte que me llama más la atención es, recuerda, por tanto, de dónde has caído y haz las primeras obras. Entonces, esa exhortación está dirigida a mí en prioridad, pero también a cualquier persona que escuchándome y al Espíritu Santo le convence de que esta palabra es para él o para ella. Dios me dijo, recuerda por tanto de dónde has caído y haz las primeras obras. Entonces, las primeras obras se refieren al primer amor. Al comienzo de la conversión, cada uno de nosotros amaba a Jesús y tenía obras que hacía de forma natural, espontánea y con gran alegría. Y el primer amor es cuando el amor es nuevo, cuando el amor es hermoso, cuando descubrimos a Jesús. Estamos llenos de su gozo y su paz. Él nos pide que lo alabemos en todo momento. Él nos pide que lo adoremos en todo momento. Y hay un versículo en la Biblia que dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. En el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 19. Y el Señor simplemente me dijo, haz tus primeras obras. Y uno de los primeros trabajos que hice fue para alabar a Dios, cantar para Dios. Y la alabanza y la adoración son muy importantes para Dios. Y Dios me acaba de decir que regrese a mi primer amor y que realmente tenga mis ojos en Él, que realmente tenga mis ojos fijados en Él. Y así la palabra de Dios perdona. Y la balanza así la palabra de Dios nos da este mandamiento.
Manténganse por los salmos, por himnos, con himnos espirituales, cantando y celebrando las alabanzas del Señor con todo el corazón. Entonces, cuando digo cantar para Dios, yendo a la iglesia y cantando cuando todos cantan, ya está bien, ya está muy bien. Es algo bueno, pero Dios espera más de nosotros que somos sus hijos, que somos sus hijas. Es decir, Dios espera de nosotros una alabanza constante, una adoración constante. Ya sabes, los satanistas, los sirvientes de Lucifer, no están ociosos. Están trabajando día y noche, están haciendo encantamientos, están haciendo brujería, están haciendo obras para el diablo todo el tiempo, sirven a su maestro. Y sin embargo, sabemos que lo que les espera es el infierno, sabemos que es la muerte eterna. Y no somos hijos de la luz, somos hijos de Dios. Y Dios ha hecho tanto por nosotros y Él merece tanto nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Jesús murió por nosotros, Jesús resucitó por nosotros. Y lo que nos da es vida, lo que Jesús nos da es vida eterna. Tenemos la seguridad, tenemos esta dulce esperanza, esta firme seguridad de que cuando dejamos esta tierra, nos podremos unirnos con Jesús en el cielo por la eternidad. Y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Eso es realmente hermoso, eso es realmente genial y eso es realmente fundamental. Esa es la razón fundamental que me hace querer celebrar a Dios, adorar a Jesús, porque de hecho, si Jesús no hubiera muerto y resucitado por mí, lamentablemente no habría ni siquiera tenido elección. Habría sido infierno directo y sin ninguna redención para mí. Pero toda la gloria a Jesús, toda la gloria a Dios, Él me salvó, Dios ha redimido mi alma y ha salvado mi espíritu y doy toda la gloria a Dios porque iré al cielo cuando dejaré esta tierra y eso es realmente extraordinario. Además de eso, que ya es un regalo extraordinario y me hace alabar a Dios, adorar a Dios. Hay todas las otras cosas que Dios hace por nosotros a diario. El hecho de que tenga el aliento de vida, el hecho de que pueda hablar, el hecho de que yo gozo de buena salud, eso es una gracia de Dios, eso es una bendición de Dios. Y el hecho de que tengo un techo sobre mi cabeza, el hecho de que puedo hacer este video, de que puedo usar esa cámara, el hecho de que puedo comer por mi cuenta, que por mi cuenta hambre, que tengo ropa, todo eso es bendiciones de Dios. De hecho, hay tantas cosas que Dios provee para todas nuestras necesidades a diario y todos los días. Así que hay tantas cosas para alabar a Dios, para decirle gracias, para ser llenos de gratitud. El hecho de que Dios nos protege con la sangre de Jesús, el hecho de que tenemos la palabra de Dios para dirigirnos, el hecho de que Dios vela por nosotros, Dios nos consuela, Jesús nos guía, tantas cosas
Entonces Dios es realmente digno de toda nuestra adoración, de toda nuestra alabanza. Y Él merece toda la gloria. Jesús merece toda la gloria. Entonces, ese versículo no es solamente cuando tienes las ganas de hacerlo, no es si tienes las ganas de practicarlo. Es cierto, hay un versículo en la Biblia que dice, que dice, si alguno está gozoso, cante alabanzas al Señor, y así alguno está gozoso, y si alguno está gozoso, tristeza, perdona. El versículo dice, si alguno está gozoso, cante alabanzas al Señor, y si alguno está triste, ora. Así que la verdad es que cuando una persona es llena de gozo, es fácil de alabar a Dios, pero ese se pone en un sacrificio de alabar a Dios cuando la vida se hace difícil por un momentito, por unos días o unos meses. Es un sacrificio. La Biblia dice que ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificios vivos a Dios. Entonces, a veces es un sacrificio ofrecer alabanza a Dios porque las circunstancias por las cuales pasamos realmente pueden ser dolorosas y difíciles. Y así que el hecho de alabar a Dios, de celebrar a Dios, de adorar a Jesús, se convierte en una elección, se convierte en un sacrificio para fijar la mirada sobre Jesús y recordar todo lo que Jesús ha hecho para nosotros en ese aunque estamos pasando por un momento difícil. Y podemos, podemos saber que el hecho de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, eso es la mayor bendición que Dios nos hace. Es un favor totalmente extraordinario. Y nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, toma extremadamente, toma un placer extremadamente grande en los sacrificios de alabanza, en los sacrificios de adoración. La Biblia nos dice que ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificios vivientes, sacrificios vivos a nuestro Dios. Y así, cuando ofrecemos nuestra voz a Jesús para bendecir su nombre, cuando ofrecemos nuestra boca a Jesús para cantar para Él, cuando usamos nuestra boca para bendecirle, para magnificarle, es un sacrificio y el Padre Celestial realmente le hace a nuestro Padre Celestial, le hace mucho gusto eso. Y cuando decidimos, Padre Celestial, a pesar de todo eso, yo sé que tú eres extraordinario para mí. Yo sé que
tú eres bueno para mí, yo sé que tú eres fiel, yo sé que tú eres maravilloso, Jesús, en mi vida. Yo me recuerda ayer como fui y yo puedo ver hoy en día cómo estoy gracias a ti. Te agradezco porque tengo el aliento de la vida, te doy gracias porque gozo de buena salud, te doy gracias porque me permites ver, me dejas, me permites hablar, me permites escuchar tantas cosas por las cuales puedo ser agradecida a mi Padre Celestial y a Jesús. Y cuando la Biblia usa, usa la expresión manténse, esa expresión representa una regularidad. Hay una regularidad en la práctica de la alabanza y de la adoración a Dios, a nuestro Padre Celestial. Entonces, tengo una pregunta que hacer. ¿Por qué encontramos todo tipo de música y canciones en tu boca, excepto música de alabanza y adoración a Dios, mientras te llamas cristiano o cristiana? Y luego estás sorprendido o sorprendida, estar en la depresión, estar en la angustia, pero no obedeces, no obedeces al mandamiento que nuestro Padre Celestial nos dio en su palabra cuando dice mantente con los salmos. Y los salmos, la mayoría fueron escritos por el rey David. Y los salmos estaban alabanzas al Señor Jehová. Los salmos estaban acompañados de música con arpas y otros instrumentos musicales con los cuales David magnificaba al Señor Jesús, al Señor Jehová. Y la Biblia nos dice de mantenernos con salmos, con himnos, con alabanzas para nuestro Dios. Y cuando alabamos a nuestro Dios, cuando tú alabas a tu Dios, cuando tú alabas a Jehová, al Señor Jehová, cuando tú alabas a Jesús, tú verás que la depresión, las ansiedades y todos los pensamientos oscuros, todas las ideas negativas desaparecerán y se irán de tu vida. Porque no es normal para un hijo de Dios, para una hija de Dios, perdona, no es normal para un hijo de Dios, para una hija de Dios, que estás en depresión, porque la verdad es que es natural tener pequeños momentos difíciles, porque todos somos seres humanos y a veces hay dificultades que llegan, que ocurren en la vida. Pero el hecho de permanecer en depresión, de permanecer angustiado o triste, eso no es normal para un hijo de Dios, para una hija de Dios. Porque la Biblia dice que hay abundancia de alegría ante el rostro del Señor. Así que eso significa que cuando nuestros ojos están constantemente fijados en el Señor, siempre estaremos automáticamente llenos de gozos, llenos de alegría y las dificultades no importan. Es una alegría sobrenatural que Dios nos da. Dios nos da una alegría sobrenatural, no es una alegría natural. Es una alegría que no todo el mundo tiene.
es una alegría que el mundo no puede tener actualmente. Es una alegría que aquellos que no conocen a Jesús no pueden tener. Es un gozo que Dios da a quienes vuelven sus rostros hacia Él. Cuando nos volvemos hasta Jesús, la Biblia nos dice que nuestra mirada, nuestras, ¿cómo se dice eso? Estamos radiantes de alegría. Nuestros rostros se cubren de alegría, se cubren de alegría y no se cubre de vergüenza. Entonces, cuando alabamos a Dios constantemente, eso agradece a Dios y podemos hacer eso incluso para las cosas que parecen negativas, porque la Biblia dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Entonces, eso no significa que hay que regocijarse por lo negativo que sucede, pero sino que vamos a regocijarnos del hecho de que Dios usará esta cosa negativa para trabajar por nuestro bien. Todas las cosas funcionarán para nuestro bien, porque todas las cosas trabajarán juntas por el bien de los que aman a Dios, de los que conforme a su propósito son llamados, como lo dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Así que eso estaba, perdona, por favor. Eso es lo que el Señor había puesto en mi corazón para compartir con vosotros y con vosotras. Así que oro para que ese mensaje os bendiga, que ese mensaje os fortalece, que oro que Padre Celestial os bendiga, que la paz de Dios sea con vuestros espíritus y oro todo eso en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y acuérdaos de alabar acuérdanos de alabar a nuestro Dios, de adorar a nuestro Dios, de glorificar el nombre de Jesús, de magnificar el nombre de Jesús, porque Él es tan digno y Jesús merece toda la gloria, Jesús merece toda la alabanza en todo momento. Así que sean benditos, que la paz de Dios sea con vosotros, sea con vuestros espíritus. Hasta la próxima vez. Bye.